tenía por objetivo poder aterrizar varios de los conceptos que en un momento dado están presentes pues en la lectura del capítulo 5 que revisamos, y que la idea es que estos se apliquen por favor a su manuscrito de investigación cuando ustedes pues ya presenten lo que serían sus resultados, específicamente pues resultados de la aplicación de sus diferentes instrumentos, llamémosle escalas, llamémosles cuestionarios, o en su caso entrevistas, pues. Entonces, por ahí vamos a revisar pues esta parte de cómo presentarlos. La semana entrante, quiero que hagamos un ejemplo, que miremos un ejemplo pues de cómo podría ser la redacción de la, de la presentación de resultados de un manuscrito de investigación, y que esto, pues, insisto, lo podamos aplicar a nuestro trabajo, pues, a nuestro manuscrito que estamos elaborando, porque, pues prácticamente ya estamos en la recta final de nuestro curso y, pues, es importante que tengamos nuestro manuscrito una semana antes. Estamos hablando de que, pues, nuestra evaluación final va a ser el día 27. Entonces, para el día 22 tenemos que tener ya elaborado nuestro manuscrito, ya la parte final. em, y para eso, pues ya tenemos que haber también hecho las diferentes o diversas aplicaciones. Yo les sugiero que las aplicaciones pues las realicen ustedes a través de una vía virtual, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, del uso de la plataforma de Google Forms, o alguna otra plataforma que pues de cierta manera nos ayude a recolectar información de una manera pues más rápida. Si había alguien tuviera alguna duda en torno al manejo del Google Forms, pues igual ahí contácteme por favor para para pues poder asesorar con respecto a eso. También por aquí nos acompaña su compañera Patti de la mañana. Bueno, era de la tarde, pero ahora es de la mañana. Y tiene por ahí una encuesta, por ahí está solicitando el apoyo. ¿Para qué materia, Patti? Evaluación educativa. Ok. Y es una encuesta muy sencilla que está aplicando. Me dice que es una encuesta sencilla. Entonces, si quieren por ahí un poquito antes de concluir el día de hoy, ¿como cuánto se tardan en hacerla, Patti? Aprox. No sé, pero creo que no está muy larga. Como 5 minutos antes, Yo creo que sí. ¿sí? Ok. Sí, Bueno, si me entonces, pudieran ayudar, por favor. ok, bueno, la compartimos y yo espero que sus compañeros pues de la noche puedan ayudarle pues con respecto a ello. Y bueno, antes que nada pues quiero presentarles el ejercicio entonces ahorita la compartimos, Pati, y ahorita más o menos como en cuanto terminemos de revisar, lo compartimos y ya para que los compañeros la puedan responder. Y este de aquí que vamos a presentar pues es el ejercicio que ustedes hicieron el día miércoles pasado. Entonces voy a irlo presentando y me gustaría que lo pudiéramos ir analizando, sobre todo pues porque pues es algo que tendríamos que aplicar al momento pues de poder hacer nuestro manuscrito de trabajo. Quisiera saber si antes hubiese alguna duda o comentario que ustedes quisieran hacer, compañeras, compañeros, Luis, Jessica, Isaí, No, profe. ¿todo bien? Todo bien, profe. Perfecto. Bueno, miren, pues aquí está el ejercicio. Nos pusimos futboleros ese día y aquí está, digamos, este ejercicio que originalmente pues la idea era haberlo hecho poquito antes, pero bueno, ya lo hicimos el día miércoles y aquí tenemos esta parte. Me gustaría que lo fuéramos contestando, por favor, para retroalimentar. Dice la primera pregunta que Jiménez en 2020 realiza un estudio en el cual busca establecer la influencia entre el tipo de liderazgo y el clima organizacional y en instituciones de educación superior. La pregunta es, dice aquí, ¿qué elemento o qué instrumentos son necesarios aplicar en dicha investigación? En este caso, alguien dígame cuáles son las variables que están implicadas aquí. ¿Quién me dice cuáles son las variables?
liderazgo y el clima organizacional. Muy bien, entonces la primera es el tipo de liderazgo, ahí lo tenemos, y el clima organizacional. Muy bien, muchas gracias, Hugo. ¿Y qué instrumentos son los que ustedes recomendarían para poder hacer esta investigación de los que están aquí planteados? Un cuestionario a alumnos y a directivos, 2 escalas Likert, una para evaluar el liderazgo y otra para evaluar el clima organizacional, 2 encuestas para evaluar el tipo de liderazgo, o 2 entrevistas para evaluar el tipo de liderazgo y otra para evaluar el clima organizacional. ¿Qué sería? El gráfico y lo seleccionó. Y aquí en el primero, serie 1, le vas a dar eje secundario. No importa si se voltea, ahorita lo vamos a voltear bien. Okay. Aquí abajo de anillos, lo vas a cambiar a dispersión, lo vas a buscar en dispersión. Es el micrófono de Rafa. Ya está. Ok. Bueno, entonces, a ver, ¿cuál sería la que estaríamos contestando? Yo creo que le puse las entrevistas, profe, no me ¿Las acuerdo. entrevistas? Sí. Ok. Aquí fíjense. Habla de clima organizacional en alumnos. ¿Será cierto? No. Entonces sería acá. ¿Sabes? 2 escalas de Likert. ¿Por qué? Porque vean que aquí está hablando de instituciones, clima organizacional. Esto, cuando ustedes vean la palabra organizacional, pues se refiere a empleados en este caso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esto lo tendrían que aplicar con profesores o quizá con personas que de alguna manera se dediquen al área de intendencia o área administrativa, etcétera, ¿verdad? En este caso, entonces, aquí se recomendaría 2 escalas. Es importante, y eso me gustaría que lo tengan ahí muy presente, es importante que sus instrumentos sean equivalentes. ¿Qué quiere decir? Que si van a aplicar 2 escalas, sean 2 escalas. Que si van a aplicar 2 entrevistas, son 2 entrevistas. Digo, también se vale aplicar entrevistas, no hay problema. Si alguien respondió esta, también pudiera ser válida, ¿eh? Nada más que no en alumnos, sino en el personal de la escuela. Pero lo importante es que no se aplique la escala y una entrevista. ¿Sí me explico? O sea, se deben de aplicar instrumentos que en un momento dado pudieran ser compatibles entre sí. Sí, sí, Oriana. Dice Luis que si lo puedo aceptar, pues ya lo acepté. A ver, déjame ver. No, pero no me aparece. Profe, Mande. pero por ejemplo, la escala y la entrevista no sería como para corroborar la escala, o sea, primero Sí, hacer la nomás que, escala de Likert y después la entrevista y ya en ese aspecto corroborar. ya. ¿No sería correcto? Sí y no. Sí, si vas a evaluar la misma variable. O sea, ¿a qué me refiero? A que, por ejemplo, digas, ok, voy a aplicar una escala y aparte una entrevista para evaluar el tipo de liderazgo. Y luego voy a aplicar una escala y otra entrevista para para estudiar el clima organizacional. A lo que me quiero referir es que, por ejemplo, entre las 2 variables debe de ser el mismo instrumento para que se pueda comparar. Porque lo que no puedo hacer es comparar una escala con una entrevista, eso sí no puedo hacerlo. ¿Sí me doy a explicar? O sea, tiene que ser o 2 escalas o tendría que ser 2 entrevistas. Mire, por aquí ya me apareció Luis, creo que por acá ya está apareciendo. Dice como que aparece y se desaparece. Mira, ahí lo tengo, ya está. Listo, ya lo admití. Ahí está. Entonces, no sé si más o menos me dé a explicar, Hugo. O sea, la idea es que Sí, deban de ser compatibles. O sea, si puedes aplicar una escala y una entrevista, pero que sea parte de lo mismo. O sea, por ejemplo, dices, ok, voy a evaluar el clima organizacional y para evaluarlo, pues voy a utilizar una escala y una entrevista, solamente para eso. Pero si tú quieres comparar ahora esto con la otra variable, el tipo de liderazgo, pues tendríamos que aplicar otra escala y otra entrevista y comparamos las escalas entre sí y comparamos las entrevistas entre sí, de manera de que tengamos pues forma de comparar información cualitativa de la entrevista con información cualitativa de la otra, información cuantitativa de la escala
contra información cuantitativa de la otra escala. ¿Sí me explico? O sea, eso sí es importante que lo tengamos ahí en cuenta. ¿Sale? Bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí vamos claros? Sí, profe. ¿Sí? Ok, perfecto. En la que sigue dice, ¿en qué casos es conveniente utilizar tablas o figuras para dar a conocer información? Jessica, ¿qué respondiste? A ver, ¿en qué casos es conveniente utilizar tablas o figuras para dar a conocer información? Provenga la variable. ¿Está? Yo me acuerdo que le puse cuando la información provenga de dos o más variables y sea de tipo comparativo. Ok, perfecto. Ahí lo tenemos. Muy bien. Cuando la información sea de dos o más variables y sea de tipo comparativo. Descriptivo lo podemos hacer en el texto, dentro de texto. Aquí esta es problemática porque dice dos o tres variables, pero ¿qué pasa si tengo cuatro, verdad? Y esta otra, cuando dice que la información provenga de una sola variable, no es cierto, porque una sola variable no se puede comparar, salvo que sea consigo misma, ¿verdad? Entonces, muy bien, Jessica, estrellita, la que se elige, pues es esta, ¿no? Cuando la información provenga de dos o más variables. Muy bien. En la que sigue, dice, es un proceso de investigación. ¿Qué elementos deben tener coherencia? Ceci, ¿qué elementos deben tener coherencia? La pregunta, los objetivos y los instrumentos, las referencias, el marco teórico y la portada, las referencias, los objetivos y el número de participantes, o la pregunta, los objetivos y la portada. Básate a lo que sea más significativo. ¿Cuál sería, Ceci? Creo que le puse la de la primera, la pregunta de investigación, los objetivos de investigación y los instrumentos. Correctísimo, muy bien, muchas gracias. Así es. Todas deben tener coherencia, pero la que de alguna manera es o tiene más peso es esta, que coincida la pregunta con aquello que quiero investigar y aquello que estoy midiendo, ¿verdad? Muy bien, ahí lo tenemos. En la que sigue, dice, de acuerdo a la APA, si se tiene una variable y esta se mide de manera descriptiva, lo conveniente es ¿qué, Luis? Recuerdo ¿Cuál sería? Tengo una sola variable y esta es descriptiva. Lo conveniente es mencionar en el texto, realizar una figura, mencionarlo en el texto y aparte hacer una gráfica, o mencionar los Yo resultados de la puse la variable tercera, de cualquier manera. ¿Esta? ¿Hacer dos cosas? mencionar los resultados de la variable de cualquier manera, de que los que pueda mencionar en el texto los resultados de la variable y además una gráfica donde se muestre. Sí, yo puse esa. Ok, No sé si bueno, esté bien. perfecto, gracias. Aquí nada más vean que esto sería redundante. ¿Por qué? Porque como solamente es una variable y esta se mide de manera descriptiva, entonces lo ideal es hacerlo en el texto, ¿sí? Ahí nada más para que le chequemos, por favor, Luis. Ok. ¿Por qué se acuerdan de lo que hablábamos de que el texto no debería ser redundante? Es decir, si ya lo mencioné en el texto y aparte mencionar una gráfica, ya sería repetitivo. Entonces, usualmente las gráficas, recordemos, se utilizan cuando nosotros queremos comparar. Es ahí en ese momento cuando se van a utilizar. O las tablas se van a usar cuando queremos comparar, no de otra manera. Si no hay que comparar nada y nada más hay que mencionar cómo se van presentando las cosas, entonces en el texto, dentro del texto. Bien, en la que sigue, por favor, si nos puedes ayudar, Isaí, dice, de acuerdo a la APA, ¿cuál sería el título más adecuado para una tabla? Recuerda los criterios que estuvimos platicando. ¿Cuál de estos crees que sea el título más adecuado? Creo que fue la cuarta la que le puse, maestro.
Niveles de estrés en alumnos universitarios y no universitarios. No, la última. Nivel de estrés bajo y alto de alumnos universitarios de educación superior y media superior en Guadalajara. Creo que sí. ¿Ok? Los demás, ¿qué dicen? ¿Si es correcto o no? ¿O habría otra que podríamos poner? Creo que yo puse la primera, profe. La primera, ok. ¿Se acuerdan ustedes que de acuerdo al criterio de la APA, el título no debería de ser ni muy extenso, pero tampoco debería ser muy parco, muy corto? Entonces, este de aquí es muy corto. Este tampoco, no me especifica. Vean ustedes que me está dando datos que voy a mencionar abajo, ¿sí? Es muy repetitivo. Nivel de estrés bajo y alto de alumnos universitarios de educación superior y media superior. Entonces vean que aquí ya me está dando la información. Lo ideal es esta. Diferencia entre el nivel. ¿Por qué diferencia? Porque lo que está haciendo va a ser una comparación. Entonces, diferencia entre el nivel de estrés de alumnos de educación superior y media superior. Y abajo ya voy a poner mis categorías. Nivel de estrés alto, bajo y alumnos de educación superior y media superior. Ahí lo vamos a mencionar, pero particularmente pues debe de ser esta, que no sea, eso por favor ténganlo muy, muy en cuenta también, por favor, Isaí, no debe de ser ni tan extenso, o sea, no debe ser demasiado específico, pero tampoco debe ser demasiado abierto, ¿sí? Muy bien. En la que sigue, viene una serie de gráficas. Hugo, ¿cuál sería la figura en este caso que representa lo que vimos en torno a los criterios de la APA para presentar figuras? La 2, ¿no, profe? Así es, la 2. ¿Por qué? Porque dice el número de figura que es y el título. El título, muy bien. Y aquí aparecen las categorías claramente expresadas. Vean que aquí no tiene título, la 1. Vean que la 3 sí tiene título, pero utiliza números romanos. Dice figura 20 y recordemos que no se pueden utilizar números romanos, deben de ser siempre números arábigos. Y esta otra sí tiene título, pero no tiene número de figura. Por lo tanto, la correcta es la 2. Perfecto, Hugo. Ya tenemos una buena para el examen. Muy bien. La que sigue, si nos pudieras ayudar, Oriana, dice si quiero mencionar información adicional para clarificar lo presentado en figuras y tablas, debo utilizar ¿qué? Notas al final de la figura o tabla. Así es, perfecto. Notas en las referencias no, porque las referencias recuerden que van hasta el final, entonces esas no. Notas al margen tampoco. Notas a pie de página, un pie de página, no. Sino que las notas que deba hacer siempre deben de ser al final de la figura o de la tabla, según los criterios de la APA, ¿sí? Entonces, para que ahí lo chequemos. De hecho, les tuvo que haber llegado su correo las respuestas correctas, ¿sí? Para que también ahí lo verifiquen de este cuestionario, ¿sale? Muy bien. En la que sigue, dice, ¿qué frase describe de mejor manera a un instrumento de recolección de información? Ceci, ¿cuál sería aquí en este caso la frase que describe de mejor manera a un instrumento de recolección de información? A ver, déjale leo porque no me acuerdo. A ver, permítame. Sí. Dice, es un medio por el cual se obtienen datos que permiten establecer una conclusión directa de la investigación. Es aquello que permite obtener información precisa y oportuna. Es un medio por el cual se obtienen datos relativos a la medición de cada una de las variables señaladas en el planteamiento del problema. O es un medio que permite obtener información clara y precisa y oportuna en torno a las opiniones que tienen los participantes del estudio. Es la primera, profe. Esta de aquí dice que es un Sí. medio por el cual se obtienen datos que permiten establecer una conclusión directa. ¿Sí permiten establecer una conclusión directa? No.
No. Muy bien, es acá. Entonces, dice, es un medio, todos concordamos que es un medio, por el cual se obtienen datos relativos a la medición de cada una de las variables del planteamiento del problema. Ojo, y esto es importante que lo sepamos. Un instrumento no me permite, no me lleva a establecer una conclusión, ¿sí? En pocas palabras, si yo le aplico a alguien una prueba de inteligencia y sale bajo, yo no podría afirmar que tiene retraso mental. ¿Sí me explico? Yo no podría decir que tiene algún retraso eh, intelectual. ¿O sí puedo decir eso? ¿Sí puedo o no puedo? No, No, no podría. Si checan, vean que una prueba, como dice este dicho, ¿no? Que una golondrina no hace el verano. Si yo aplico una prueba, esa prueba no es contundente. Para que yo pueda establecer, por ejemplo, un diagnóstico ligado a, a decir que la persona tiene, por ejemplo, un retraso mental leve, moderado, severo, no solamente basta con aplicarle una prueba, ¿verdad? Tengo que aplicarle una batería de pruebas y además tengo que entrevistar y tengo que tener parámetros claros que me permitan definir y tener criterios para poder definir el trastorno o el síntoma. Por eso el DSM-5 ustedes van a ver que no solamente es un síntoma, o no dice, pues aplíquele una prueba y con eso ya vas a ver si de veras tiene tal o cual trastorno, no, sino que de pronto plantea una serie de criterios diagnósticos y si se cumplen los criterios o la mayor parte de los criterios y ahí especifica cuántos, ahí dice, si se cubren 5 de 7, perfecto, pues entonces ya podría decir o especificar el diagnóstico, pero antes no. Entonces, por esa razón, los instrumentos no nos permiten establecer conclusiones directas. Nos permiten tener datos relativos a la medición de las variables que planteamos en nuestro planteamiento, vaya la redundancia, ¿sí? ¿Vamos hasta aquí claros con eso? Para que si alguien les dice, oye, si con el instrumento saco conclusiones, no, ¿sí? No es factible. Bien, en la que sigue, Isaí, si nos pudieras ayudar, dice respecto a la metodología de trabajo, ¿cuál frase señala de mejor manera el método de investigación? ¿Cuál podría ser? Es que no me acuerdo, creo que fue la primera, la que puse. Se analizaron 20 participantes, de ellos se pudo saber que 15 tienen estrés alto, 10 tienen estrés medio y otros 5 tienen estrés bajo. ¿Seguro? Creo que sí. Ok. Vamos a ver acá, dice, el estudio contempló la presencia de 20 participantes, alumnos regulares del tercer grado de bachillerato. A ellos se les aplicaron dos instrumentos. El primero fue una escala de Likert para medir el grado de ansiedad y el segundo, una autovaloración del rendimiento académico. ¿Sí? Esa es otra. Y en la que sigue dice, el estudio contempló la presencia de ambos sexos, de participantes, perdón, de ambos sexos, que fueran alumnos de preparatoria. A ellos se les aplicaron dos instrumentos para medir el grado de ansiedad y su rendimiento académico al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Se puede hacer esto al mismo tiempo? No. No, de verdad, tengo que aplicar primero una y luego la otra. Aunque sea en la misma sesión, o sea, eso es diferente. En la misma sesión se les aplicó una y luego se les aplicó la otra. Pero por esa razón es que esta queda fuera. La que sigue dice, el estudio contempló la presencia de alumnos de bachillerato elegidos por el profesor. A ellos se les aplicaron dos entrevistas. Está muy padre, pero no me dice de qué fueron las entrevistas. Por lo tanto, esta tampoco es correcta. Lo correcto es que se nos explique, y eso es lo que quiero que ustedes hagan. Por ejemplo, dicen, ok, apliqué una escala de Likert. ¿Y esa escala para qué? ¿Qué medía? ¿Sí? ¿A quién se la aplicaste? ¿Qué características tenían esos quienes a quien se los aplicaste? Y también, pues, cómo fue el procedimiento que de alguna manera estás planteando. Si es así, vean que aquí yo ya no estoy diciendo que les apliqué, vean que, por ejemplo, se analizaron 20 participantes y de ahí se pudo saber que 15 tienen estrés alto, pero dice que les apliqué aquí. ¿Queda claro?
¿O no? Sí, maestro, sí. Este de aquí dice, se analizaron 20 participantes. No, sería el segundo. Es el segundo. Sí, checan, porque aquí ya me dice qué fue lo que apliqué. Así, por favor, es como necesito que esté la redacción de su método en su manuscrito. Que sea, pues, lo más específico posible, ¿verdad? Si algo queda como sin, así como fuera, pues de pronto dice uno, caray, algo pasó, no queda claro, ¿sí? Finalmente vamos a encontrarnos acá, Luis, si nos puedes decir qué de estas opciones son figuras. ¿Figuras? Ajá, Fotografías. porcentajes, Porcentajes, imágenes y gráficas. ¿sí? ¿Un porcentaje es una figura? No, sería como pues que no sería como una gráfica tal cual, o sí. Es una figura. ¿Dónde? Es una figura, una gráfica es una figura. Sí. Entonces, ¿cuál sería? La primera. La primera. Gráficas, diagramas y mapas. Son tipos de figuras que vamos a citar, que vamos a escribir. Esta de acá dice tablas. Recuerden que las tablas es algo distinto. Por eso inclusive la APA dice numéralas de manera diferente. Las tablas son tablas y las figuras son figuras. Entonces, las tablas no entran en la categoría de figuras. Por eso es que esta no. Esta de acá tampoco. Vean ustedes que aquí habla de tablas. Y aquí habla de fotografía, porcentajes, imágenes y gráficas, pero porcentajes no es una figura. Por lo tanto, la correcta es la letra A, ¿verdad? La primera de las opciones. Muy bien. Aquí aparece una tablita y nos pregunta que cuál elemento es el que falta en esta tabla. Jessica, por otra estrellita más, dinos cuál es el elemento que falta en esa tabla. Falta el título, falta el número de tabla, faltan las categorías o no falta nada. El número, ¿no, profe? Falta el número. Muy bien, ahí está el número de la tabla. Estrellita para ti, Hugo. Ahí está, ¿sale? De hecho, aquí tenía unos que tenían como, que no lo encuentro, que eran como efectos especiales, pero bueno, después ahí los busco, para hacer estrellitas. Ok, y la última, antes de darle oportunidad a su compañera Patti para lo de su trabajo, aquí, por ejemplo, dice, de acuerdo a lo expresado por la APA, ¿cuál enunciado explica de mejor manera la numeración de tablas o figuras? Entonces, Oriana, ¿cuál sería, en este caso, el enunciado que explica de mejor forma la numeración o cómo se deben de numerar las figuras o tablas? ¿La segunda? Dice una Bueno, de hecho tabla o estaba entre la Ajá. segunda y la tercera, pero yo puse la segunda. Ok, vamos a ver. La primera no, ¿verdad? Quedamos que números romanos, No. no. La segunda dice, una tabla o figura debe numerarse utilizando números arábigos, ¿es correcto? Y en orden consecutivo. Bien. La tercera dice, una tabla o figura debe utilizarse empleando números arábigos sin importar el orden entre ellos. Es decir, tablas y figuras de manera conjunta. ¿Es correcto que deben de estar de manera conjunta o deben de numerarse de manera independiente? De manera independiente, ¿no? Ok. Entonces, vamos a ver aquí la cuarta. Dice, una figura o tabla debe numerarse empleando números arábigos en orden consecutivo y con independencia unas de otras, es decir, tablas y figuras por separado. ¿Cuál sería en este caso la que mejor representa a la numeración de tablas y figuras entonces? ¿La última? Así es, la última, ¿sí? Esta es correcta, pero vean ustedes que aquí no dice cómo se debe dar este orden. La APA nos plantea que el orden debe de ser por separado.
las tablas deben de tener su propia numeración y las figuras deben de tener también su propia numeración sin que ello, bueno, para que no se interfieran unas con las otras, ¿verdad? Bueno, nos vamos a quedar aquí. Nos falta una pregunta, 2, 3, 4, 5, 6 preguntas, 7, válgame, 7 preguntas, para terminar de hacer, digamos, la retroalimentación de me interesa, y a la par, por favor, necesito que vayan ustedes trabajando en su manuscrito. La próxima clase, quiero cerrar con esta parte y quiero también revisar los avances que cada uno tiene en su proyecto, ¿sí? En este caso, lo que deben de entregar, pues, de su introducción, de su método, y lo que sean los resultados, es lo que vamos a estar trabajando, ¿sale, vale? Entonces, el día miércoles, les pido, por favor, el día miércoles sí estar como muy puntualitos. La idea es, porque hay información nueva que quiero compartirles con respecto a todo esto, y si no están todos, a veces ya no tenemos chance de podernos, eh, equilibrar, o si alguien por alguna razón no pudo ingresar, por favor, vea la clase, ahí en la plataforma, la grabación, y si no fue clase, sino que fue algún ejercicio, pues conteste el ejercicio o envíeme un mensaje y le envío el link, pero la idea es de que sí lo podamos contestar, pues precisamente para que tengamos oportunidad, pues, de, este, de, de tener, pues, ¿cómo decirlo? Pues sí, ¿no? Que no perdamos, pues, los contenidos nuevamente, ¿sale? Entonces, bueno, Pati, ahora sí, por ahí Pati nos pide el apoyo para contestar una breve, em, escala. ¿Es una escala, Pati, o qué es? ¿O cuestionario? Es un cuestionario, maestro. Ok, bueno, entonces, Entonces, ajá. ujú, Por aquí nos va a pasar el enlace, ¿verdad? sí, entonces aquí yo lo pongo, ¿verdad? Sí, por favor, ahí en el chat. Listo, ahí lo tienen ya, ¿sabes? Entonces, Sí, cualquier cosa me dicen y en verdad muchísimas gracias por apoyarme. De nada, Son Pati. 100, son 100 pesos por pregunta. por el apoyo, ok. Con gusto. Perfecto. Muy bien, bueno, pues entonces, Ahorita. les pido por favor también que lo contestemos y pues no sin antes, si se acaba la sesión, pues no sin antes desearles una bonita noche y desearles también un fin de semana que se la pasen bien. Cuídense, de veras cuídense, porque pues sí está muy fuerte ahorita la cuestión de la pandemia, entonces cuídense lo más posible y nos vemos la próxima semana, ¿sale? Sí, profe, noches. Que estén muy bien, hasta luego, linda noche. Buenas noches. Profe. Buenas noches, hasta luego. Nosotros saludarte, Pati. Ay, gracias igual. Me dio un gusto otra vez estar con ustedes. Los extraño mucho. Pues luego Pues ya ya que se vente venga la también para noche. la noche. Ay, sí, ay, de ganas, pero no puedo. Se me complica. Te Ok, aseguro que no te gusta levantarte temprano, Pati. Ay, no, me tengo que levantar a las 6:50.